Dios. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, versículos 1 hasta el 3. Gálatas capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Cuando ustedes lo hayan encontrado, por favor dicen amén con su mano en alto. Déjeme ver su mano si ya lo encontró. Gálatas capítulo 6, versículos 1 hasta el 3. Amén. Todos pueden alzar sus manos si ya lo encontraron. Si hay alguien cerca de usted que no trajo Biblia, por favor comparta con la persona que está al lado suyo la lectura. O el que tiene la Biblia, comparta la lectura con quien no la trajo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por las instrucciones que a través de los apóstoles tú dejaste, Señor, en las sagradas escrituras. Ruego, Señor, que en esta hora la palabra tuya corra y sea glorificada y que seamos edificados, oh Dios, edificados por tu palabra para vivir conforme tú quieres en nuestras vidas. Padre, gracias en Jesús. Amén. Este año hemos venido respondiendo en cada sermón durante todo el año. Lo que hemos venido es respondiendo una pregunta: ¿quiénes somos? Esa pregunta nos la hemos formulado y por eso hemos dicho que en el 2016, en el año 2016, vamos a hablar de identidad, recuperando nuestra esencia, recuperando nuestro carácter o naturaleza como hijos de Dios, como parte del cuerpo de Cristo. Hasta en los meses anteriores hemos dicho que nosotros somos hijos de Dios. De manera que cuando alguien me pregunta a mí, ¿tú quién eres? Una de las respuestas que yo doy es que yo soy un hijo de Dios. Y otra respuesta que puedo dar es que soy parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Es decir, no solo soy un hijo de Dios, pero soy parte de algo mucho más grande que yo, como es la iglesia del Señor Jesucristo, formada por todos los hombres y mujeres redimidos en la sangre de Jesús. Hombres y mujeres que han sido perdonados y alcanzados por la gracia de Dios para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. A partir de hoy, 1 de mayo, y durante todo este mes, cada vez que prediquemos vamos a responder que somos restauradores. Somos hijos de Dios, somos iglesia, somos restauradores. Dígale al que está al lado suyo: tú y yo somos restauradores. Ahora, ¿qué significa que somos restauradores? El apóstol Pablo dice en Gálatas 6, en el versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Entonces, un restaurador es alguien que repara algo que está dañado, que repara lo dañado. El apóstol Pablo usa en este versículo la expresión griega catartizo. Y esta misma expresión catartizo significa volver a colocar en su lugar un hueso que se ha dislocado del cuerpo. Eso significa restaurar, volver a colocar en su lugar el hueso que se ha dislocado.
es volver a unir el hueso fracturado. Y Pablo no pudo utilizar una mejor expresión para describir lo que significa la restauración que esa palabra, porque lo que es la restauración es volver a unir al cuerpo de Cristo a aquel que por una falta se dislocó de él, a aquel que se alejó, aquel que perdió la comunión con Dios o la comunión con sus hermanos. Y cuando alguno ha perdido la comunión con Dios o sus hermanos, nuestra tarea no es juzgarlo, no es condenarlo, no es roturarlo, ni sentenciarlo a la condenación. Nuestra tarea es levantarlo y volverlo a unir al cuerpo del Señor Jesucristo. Eso significa restaurar. Restaurar significa sanar al herido, sanar a aquel que ha sufrido una herida y se alejó del Señor. En términos relacionales, restaurar es devolver a la persona a su estado original de comunión. Es devolverle los privilegios que perdió cuando cometió la falta. Como cuando el hijo pródigo volvió a la casa del padre. El padre no lo rechazó, ni le dio la condición de obrero, no le dio la condición de un trabajador, sino que lo devuelve a la condición de hijo y le da un vestido nuevo y le da un calzado nuevo y le coloca el anillo de la autoridad y dijo: alégrense y gócense conmigo, porque mi hijo muerto era y ha resucitado, estaba perdido y lo he recuperado. Bendito el nombre del Señor. Aplaude fuerte al Rey de Gloria. Aleluya. Cuando nosotros decimos que somos restauradores, significa que nosotros creemos en la gracia suficiente del Dios del cielo. Creemos en el poder del perdón y en que todas las personas son susceptibles de ser transformadas por la gracia de Dios. No creemos que ninguna persona en este mundo, por mala que sea, ya está condenada. Creemos que mientras haya vida, tiene esperanza de volver a la comunión con Dios. Aleluya. No juzgamos, no condenamos, no sentenciamos a ninguno, sino que oramos y trabajamos por la restauración de esa persona. Eso es lo que nosotros creemos. ¿De dónde extraje esa definición? Ustedes deben tenerlo en sus manos. Cuando les entregamos el separador de Biblia, en ese separador de Biblia está esa definición que acabo de hacer. En la última parte dice: somos restauradores. En esto es lo que nosotros creemos. Aceptamos eso como una realidad. Esta congregación, este ministerio, cree que una persona que ha caído, que ha fallado al Señor, puede ser levantado por la gracia de Dios y volver a servirle a Dios con toda santidad. Amén. Ahora, la restauración o restaurar es una necesidad en la iglesia. La iglesia, para poder mantenerse, para poder seguir adelante, necesita practicar la restauración. Necesita creer en la restauración. ¿Por qué? Miren cómo dice el apóstol Pablo, versículo 1, Gálatas 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Así comienza el apóstol Pablo. Luego agrega: vosotros que sois espirituales, restaurad. Pero Pablo habla aquí de que cualquier persona, cualquier miembro de la iglesia puede cometer alguna falta. Cualquier miembro de la iglesia. Pablo dice: ustedes son hermanos. Note que los llama hermanos. Es decir, es alguien que pertenece a la familia de Dios.
Alguien que es hijo de nuestro mismo Padre, del Padre Celestial. Hermanos, está refiriéndose a ellos. Si alguno cometiere alguna falta o fuere sorprendido en alguna falta, no dice si alguno que es débil o si alguno que es recién convertido o si alguno que le falta consagración. No agrega ningún calificativo, simplemente dice si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Cuando dice así, deja abierta la posibilidad para que entendamos que cualquier persona, inclusive los ministros, pueden cometer alguna falta, pueden ofender al Señor. Y nuestra tarea no es señalarlo, nuestra tarea es restaurarlo, amén, levantarlo para la gloria de Dios. Cualquier persona puede cometer, aunque sea siendo miembro del cuerpo de Cristo, puede cometer alguna falta. Pablo no especifica aquí de quién está hablando, así que cualquier creyente puede hacer esto. Es más, leemos en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, el apóstol Pablo amonesta al apóstol Pedro y a Bernabé. Ustedes recuerdan ese suceso. Pablo lo narra en la carta, en esta misma carta a los Gálatas. Él dice que en una ocasión él tuvo que reprender, amonestar al apóstol Pedro porque estaba cometiendo hipocresía. Estaba haciendo algo que era una conducta hipócrita. Y Pablo lo amonesta. Lo mismo a Bernabé. Pablo dice, y no solo Pedro, sino que ya Bernabé, su mentor, el que había instruido a Pablo, también Bernabé estaba siendo arrastrado. Amados hermanos, cualquiera de nosotros pudiera cometer una falta. Ninguno de nosotros está inmune al pecado. Es más, la Biblia dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenga cuidado. Voy a decir una de las verdades que yo aprendí hace mucho tiempo en mi vida y que en realidad nunca lo he dicho en público. Hace un momento se la comenté a mi esposa. Cuando alguien tiene un espíritu crítico, condenador, de juicio hacia los demás y anda todo el tiempo mirando las minucias y condenando una misma cosa, se vuelve monotemático. No sé si me explico cuando digo monotemático. Siempre el mismo pecado, no hay otros pecados, nada más existe ese pecado. Y está todo el tiempo así. Esa persona tiene un problema interno con ese pecado. Con ese en particular. Y probablemente su actitud condenatoria lo lleve a caer en esa clase de pecado. Ninguno de nosotros debe creerse inmune, mis queridos. Todos nosotros somos hijos de Dios, nuevas criaturas, lavados en la sangre del Cordero, pero somos seres humanos, que todos los días libramos una batalla para seguir adelante. Cualquiera podría caer en una falta, antiguos o nuevos, ministros o creyentes, no hay diferencia. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. De manera que es sabio vivir vigilantes de lo que hay en nuestros corazones. No permitir que un espíritu condenador, un espíritu de juicio, de crítica y de censura hacia los demás oculten las debilidades que tenemos dentro de nosotros. No usemos nuestras palabras como cortina de humo para ocultar lo que hay dentro. Yo he visto personas que dicen,
estuve 40 días en ayuno a solas con Dios. Y el Señor me mostró que la iglesia está en pecado. Yo digo, no sé con quién estuvo, pero no fue con Dios. Porque cuando uno está con Dios, Dios no le muestra el pecado del vecino, le muestra el pecado de uno para que uno se purifique, para que uno se santifique. Dios no anda chismoseando, hermano. Dios no anda chismoseando. ¿Escuchan? La gente le encanta eso. Y dije, estaba con Dios, pastor. Y Dios me mostró que fulano está sutanito y el ministerio y no sé quiéncito. ¿Y qué te dijo de ti? ¿Qué te mostró de ti mismo? Porque te voy a decir algo, mientras más cerca estés de Dios, más pequeño te vas a sentir. Mientras más cerca estés de Dios, más claro vas a ver tus propios defectos y menos los defectos de los demás. Vas a aprender a crecer y vas a ser una bendición para los que están cerca de ti. Alabado el nombre del Señor. Cualquiera. Dile al que está al lado, tú o yo podemos caer. Díselo, díselo. Si se pone bravo es problema de él, díselo. Allá él o ella si se quieren enojar, pero eso es verdad. Y si se enoja, mírale atrás para decir que tiene alas, porque debe ser un ángel. Cualquiera de nosotros pudiera pecar. Por eso la restauración es necesaria. Cualquier miembro del cuerpo de Cristo puede cometer una falta y dislocarse del cuerpo, salirse de la comunión, alejarse. Por eso es necesario, para mantener la integridad y al cuerpo de Cristo integrado como tal. En segundo lugar, es necesaria la restauración en la iglesia porque así se garantiza la continuidad del reino de Dios en el mundo. Dios hizo a la iglesia, Dios pensó en la iglesia, y cuando Dios pensó en la iglesia llega a ser una institución divina, extraordinaria. No hay nada más grande en este mundo que la iglesia del Señor Jesucristo. El propósito eterno de Dios es su reino, es Jesús sentado en gloria y alrededor de él un grupo de seres creados por Dios, redimidos en la sangre de Jesucristo, que le adoran por los siglos de los siglos. Ese es el propósito final de la historia. Ese es el propósito final del plan de Dios. Eso Dios lo diseñó desde la eternidad. Y usted y yo tenemos el enorme privilegio de pertenecer a esa iglesia que Dios planeó desde la eternidad. Somos la iglesia. Somos la iglesia redimida en la sangre de Cristo. Somos la iglesia que es representante de Cristo en la tierra. Somos la iglesia que es el cuerpo de Cristo en este mundo. Somos la iglesia que es la asamblea ejecutiva del reino de los cielos. Somos la iglesia que es el templo donde Dios mora. La iglesia es una institución divina, pero está formada por seres humanos. Y eso hay que entenderlo también. Porque si uno solo se queda con la parte que mencioné hace un momento, espiritual, y no entiende que somos seres humanos, que la iglesia está formada por hombres y mujeres comunes que luchan y que batallan todos los días con las debilidades propias de un ser humano, entonces no vamos a entender por qué será necesario restaurar. El Señor es tan bueno que Él dijo: yo voy a tener una iglesia gloriosa, poderosa, indestructible. ¡Aleluya! Indestructible. Una iglesia que el Hades no podrá detener. ¡Aleluya! Una iglesia que Satanás y los demonios temblarán delante de ella. Bendito el nombre de Dios. Voy a tener una iglesia así,
pero en esa iglesia voy a tener un departamento que se llama restauración. Porque algunos de mis miembros en esa batalla que librarán en la vida se me van a dislocar. Algunos se me van a partir y necesito un departamento en mi iglesia que los una clínica espiritual que los restaure. Alabado el nombre del Señor. Oh, Dios aplaude a Jesús. Hermano, aplaude a Él. Por esta razón, el Señor Jesús dio instrucciones específicas para cómo se debe restaurar en la iglesia. Cuando usted lee Mateo capítulo 18, ¿han leído Mateo 18? Tome la nota y léalo en su casa. Mateo capítulo 18 habla de las relaciones en la iglesia. Habla de que algunos van a tener un espíritu de querer ser mayor que otro. Habla de las ambiciones que habrá dentro de la comunidad de discípulos de Cristo en la iglesia. Y habla de que algunos tropezarán y otros serán tropiezos para ellos. Y también de que unos se alejarán. Y dice, cuando tu hermano se vaya de ti, búscalo, ve, rescátalo, tráelo. Devuélvelo a la comunión de la iglesia. Haz que regrese. Bendito Dios. Ve a buscarlo a él, así como el pastor va a buscar la oveja que se perdió, que deja a los 99 en el rebaño porque están seguras, y va a buscar la única que se le ha perdido, porque para él el alma de esa vale tanto como el alma de las 99. Jesús está hablando, todo el capítulo 18 de Mateo habla de esto. En el versículo 15 hasta el 18 Jesús dice, por tanto, por esta razón, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Cuando te enteres que un hermano ha pecado, ve, búscalo. No seas permisivo con el pecado. Es que restaurar no es ser permisivos con el pecado. Restaurar es que si veo que algo está mal, voy y busco a mi hermano en amor, con una actitud de amor, sin negociar los principios, pero negociando la actitud. O sea, no juzgo ni condeno, pero lo amo, pero le digo que está haciendo mal. Ve y repréndele, ve y amonéstale, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Lo has recuperado. ¡Aleluya! Mas si no te oyere, toma aún contigo a otro, y vayan dos, y háblale ahora en presencia de un testigo, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, después de hablar con él a solas, si no se corrigió, debes buscar a un hermano o a 2, y delante de estos 2 hablas con él para ver si oye a los 3. Y si no oye a estos 2, entonces llévalo a la iglesia. Díselo a los pastores, a los diáconos, díselo a la iglesia, para que delante de la iglesia él sea amonestado, a ver si se corrige. El tema aquí no es poner en evidencia a nadie. El tema aquí es buscar que se corrija. Y si no oye a la iglesia, entonces déjalo como gentil y publicano, dice la Biblia, como un pagano. Trátalo como si fuera un pagano. Pero te das cuenta, todas las instancias que hay que agotar antes de empezar a tratarlo como pagano. Primero hay que llamarlo y estar a solas con él. Luego hay que llamar a 2 o 3 testigos si no nos oye, y estar en presencia de los testigos y amonestarle. Si no nos oye a los 3, entonces hay que buscar a la iglesia y llamarlo en presencia de la autoridad de la iglesia. Y si no oye a la iglesia, entonces sí, trátalo como un pagano. ¿Qué cosa? Es tan claro. El procedimiento está claro. Y lo hemos leído, si es un manual de procedimiento, hagan esto.
Y nosotros lo leemos y sabemos lo que dice, pero hacemos exactamente al revés. Primero vamos y se lo decimos a la iglesia. En serio. Empezamos a contárselo a todo el mundo. Y se vuelve, yo dije la semana pasada terminando el sermón, no podemos convertir en comidilla la caída de nuestros hermanos. Se vuelve en comidilla la caída de nuestros hermanos. Y entonces todo el mundo sabe que esa persona estaba haciendo algo malo, menos ella. Porque ninguno se le acercó y le dijo, mira. Entonces empezamos a esparcir el rumor. Les voy a decir esto en el nombre del Señor. Nadie se corrige a fuerza de rumores. Nadie se corrige a fuerza de murmuraciones. Nadie se corrige a fuerza de críticas. El amor y la gracia de Dios transforman la vida de la gente. Y ese amor y esa gracia debe ser manifestada a través de ti y a través de mí. Alabado el nombre de Dios. Aplaude el nombre del Señor. Aleluya. Se supone que el procedimiento sea buscarlo, amonestarlo, confrontarlo con la palabra y su conducta. Y la Biblia dice, Jesús dijo, si te oyere, si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Aleluya. Te das cuenta que no dice, le habrás ganado a tu hermano, sino que dice, habrás ganado a tu hermano. Quiere decir, lo restauré y volvió a ser mi hermano y seguimos siendo uno en Cristo Jesús. Aleluya. Se trata de ganar al hermano, no de ganarle a nuestro hermano. La diferencia es abismal. ¿Verdad que sí? Se me salió. Es que es muy grande. Como cuando me subo en el peso no da números, sino que Hay que ganar al hermano para nosotros. Es restaurar la relación con él. Eso es ganar al hermano, restaurar la relación, que volvamos a sentirnos los dos hijos del mismo Padre y miembros de la familia de Dios. Pero ¿sabes qué hacemos? Procuramos ganarle y entonces lo humillamos, porque hay personas que son tan inteligentes que ganan todas las discusiones, pero tan necios que pierden todas las relaciones. Saben argumentar, son sofistas de profesión. ¿Qué es eso, pastor? Los filósofos sabios. Un grupo que se llamaban los sofistas, que usaban, entre otras cosas, sofismas. Argumentos que parecían verdad, pero eran pura mentira. Así, por eso usted ha oído la expresión, eso es un sofisma de distracción. Es un argumento que parece verdad, pero no es verdad, es falso. Y se vuelven sofistas, argumentan, saben cómo argumentar, saben cómo humillar al otro, saben cómo dejar sin palabras al otro. Y se sienten, yo sí que soy inteligente, yo sí que sé. Nada de sabiduría es eso, porque a veces deja al otro lleno de amargura, de resentimiento. Que dice, este se cree que se sabe todas las cosas. Con este ni se puede hablar. Se callan es porque no se puede hablar. Dicen, usted no se puede ni hablar. Y entonces se anda todo ufanado, todo lleno de orgullo, diciendo, lo dejé callado. ¿Sabe que hay gente que gana tantas discusiones y destruye a las personas que están al lado de ellos? Esposos, de nada sirve a nosotros ganar todas las discusiones y tener una esposa amargada en la casa.
que nos odie, que nos desprecie, que quiere que usted se acueste tarde porque no quiere verlo nunca, y dice, no lo quiero ver ni en pintura. No me mandes fotos porque las elimino. ¿De qué sirve tener una esposa a la que le ganas todas las discusiones, pero la tienes así de amargada? ¿De qué sirve tener en la iglesia personas que dicen, este es muy inteligente, sabe argumentar mucho, pero no quiero hablar con él? Es una persona odiosa. No es verdad, porque la arrogancia se le ve. Mira, yo recuerdo una vez, papi y yo cultivamos en los últimos años, los últimos 15, 18 años, cultivamos una relación muy linda. Yo siento que con él tuve una relación muy linda en los últimos años. Esa relación que logramos cultivar fue ayudada por el hecho de que a Patri, en casa de mami y de mis hermanas, la quieren muchísimo a ella. Ellos la quieren tanto que cuando los dos vamos a visitarlo, a mí me dejan por ahí. Y mi mamá, mis hermanas se encerraban en un cuarto a hablar. Yo la sentía riéndose, y yo con Tom, el perro de la casa. Y papi y yo, a raíz de eso, entonces empezamos a hablar muchísimo, y hablábamos muchísimo, y ellas podían estar allá riéndose y nosotros acá estábamos arreglando el mundo los dos, y era muy lindo ese tiempo. Para mí era muy lindo. Además, con papi yo podía discutir. Discutíamos de dos temas en particular, de política y de fútbol. De esos dos temas. Los demás temas de la vida estábamos de acuerdo, pero en esos dos discutíamos. Y entonces hablábamos de política y hablábamos de fútbol. Y cuando tocábamos ese tema, discutíamos en el buen sentido de la palabra. Él tenía su opinión, yo la mía. Una sola vez, yo recuerdo que dejé a papi sin palabras. Papi era muy bueno argumentando. Le gustaba. Él le gustaba llenarse de razones. Él discutía con uno esta semana y la próxima le traía 5 argumentos que había leído en periódico, había buscado por todos lados. Él se llenaba de razones. Era muy bueno para eso. Entre otras cosas, creo que yo le heredé eso. O se lo aprendí. Le aprendí eso. Patri dice amén. Y esa vez en particular, papi se quedó callado. Y yo dije, uy, le gané. Yo pensé, no pudo, lo dejé callado, ahora sí, no tiene más argumentos. Yo seguí exponiendo mis razones y él estaba callado, confundido, no sabía qué decir. Y regresamos esa noche a nuestra casa. Y cuando yo me fui a acostar y oré, el Espíritu Santo me dijo, déjate callado a tu papá. Qué inteligente eres. Tú sabes que tú le debes la vida a ese hombre. Tú sabes que tú has estudiado más que él, pero tú le debes la vida a ese hombre. Y el Espíritu Santo comenzó a redarguirme. Y yo mejor no hubiera ganado. Yo me arrodillé, oh Dios, perdóname, Dios mío, yo dejé callado a mi progenitor, a mi padre. No, Dios, perdóname, eso nunca más va a pasar. Y desde ahí en adelante papi me ganó todas las discusiones. Se sentía muy feo haberle ganado al papá. Se sentía muy mal. Las relaciones están antes, queridos. La comunión está antes. El árbol de la vida está antes que el árbol de la ciencia del bien y del mal. Coma del árbol de la vida, de la comunión, y deje y deseche el fruto amargo de la ciencia del bien y del mal. Restaure. Ame, gánese a su hermano. Pierda las discusiones si las tiene que perder.
Es preferible perder la discusión, pero saber que amas a esa persona y esa persona te ama a ti. Alabado el nombre del Señor. ¡Aleluya! Es necedad ser tan obstinados. Incluso en el caso en que sea necesario aplicar disciplina al creyente que ha cometido alguna falta, u ofensa, esta debe tener un propósito restaurador y no punitivo, no castigador. Es decir, al creyente que se le dice, bueno, no oyó a la iglesia, ni a la iglesia oyó, ténganle por gentil y publicano, trátenlo como si fuera un pagano, pero inclusive eso es para ver si al sentirse alejado se arrepiente y vuelve a la comunión con Dios. Eso no es ni para echarlo, eso es para restaurarlo. Amén. ¿Sabes qué? Pablo dice en Corintios, ese hermano, ¿te acuerdan de un hermano que andaba haciendo una cosa terrible en Corintios? Andaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y Pablo dice, el tal se ha alejado, déjenselo a Satanás. Así dice Pablo. Y en la segunda carta Pablo dice, parece que está consumido de dolor, parece que se ha arrepentido, restáurenlo a la iglesia. Bendito el nombre del Señor, porque la disciplina no es para dañar, la disciplina es para restaurar. Cuando una persona cree que hay que ensañarse en el caído, no tiene ni idea de lo que es la gracia y la misericordia del Señor. Cuando uno restaura y mantiene la comunión en el cuerpo de Cristo, entonces esto produce autoridad y certeza de que Dios está entre nosotros. En tercer lugar, la restauración es necesaria en la iglesia porque es una demostración del amor de Dios. Es una manera como la iglesia demuestra que en realidad Dios ama al mundo, que Dios ama a los pecadores. Jesús dijo, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos cuando se amen los unos a los otros. La iglesia debe ser conocida como una comunidad de amor, como un grupo de hombres y mujeres que por encima de todo se aman y se respetan. Y una de las formas de mostrar ese amor es cuando practicamos la restauración del que ha caído. Pablo en Gálatas insiste mucho en esta verdad. Es más, el capítulo 6, versículo 1 viene a ser como la aplicación de unas verdades que Pablo viene sosteniendo desde el capítulo 5 en el versículo 13. Pablo dice, es necesario que ustedes cultiven sus relaciones basadas en el amor. La libertad que tenemos en Cristo no es la libertad para hacer cualquier cosa, es la libertad para amar y servir. Y un hijo de Dios que ha sido redimido en la sangre de Cristo es libre para amar y servir. Nosotros vivimos conforme a una nueva ley, la ley de Cristo, dice Pablo en el texto que leímos. ¿Y cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. Miren versículo 13 del capítulo 5 y manténganse allí. En ese capítulo 5 desde el 13 dice, servíos por amor los unos a los otros. El que restaurar al que ha caído es una manera de servir. Es una forma de servir. Cuando Jesús enseñó su gran lección del servicio, le lavó los pies a los discípulos. Pedro no quería que se lo lavaran. Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Jesús le dijo, Pedro, si tú no tendrás parte conmigo en el reino. Pedro dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también la cabeza y las manos.
Jesús le dice: Pedro, el que está limpio no necesita sino que le laven los pies. Está diciendo: Pedro, ya tú eres santo, ya tú eres puro, pero tienes cosas, y ya expliqué eso alguna vez, que te contaminan en el diario vivir, y lo único que necesitas es que te lave los pies, que te restaure cada día a la comunión. Cuando Jesús dijo: así como yo he hecho, hagan ustedes con los demás, nos está diciendo: así como yo los restauro a ustedes y le lavo los pies todos los días que ustedes pecan, lávenle los pies a sus hermanos cuando ellos pequen. La restauración es una manera de servir. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el versículo 14 de Gálatas 5. El restaurar es un acto de amor. Es un acto del amor del creyente que conoce a Dios. Versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Aquí morder y comer está utilizado figuradamente para referirse a creyentes carnales que murmuran, que critican, que condenan, que señalan al otro. Eso es morderse y comerse los unos a los otros. Eso es vivir conforme a la ley de la selva. Decidimos cómo vivimos, conforme a la ley de la selva o conforme a la ley del amor en Cristo Jesús. Decidimos: hoy soy fuerte, hoy sé argumentar, hoy sé cómo paso por encima de la gente y me dedico a hacer eso hoy. Pero escúchenme, el que decide vivir de esa manera algún día se debilita, porque el tiempo te debilitará. Porque los años, si no te vencen los argumentos, si no te vence el Espíritu Santo, si no te vence Dios, los años te vencerán. Y tarde o temprano se levantará alguien más fuerte que tú. Y si te pasaste la vida mordiendo y comiendo a los débiles, un día a ti también te devorarán. Uno decide cómo vive. Yo decido si vivo murmurando, criticando, censurando, despedazando a mis hermanos, o decido si me pongo del lado de la gracia y del amor de Dios para restaurar, para bendecir. Y así como yo restauro y bendigo hoy, un día alguien me restaurará a mí y alguien me ayudará a mí. No tengo más tiempo, se me agotó. Ninguno de nosotros debería pensar jamás que es totalmente independiente y que no necesita la ayuda de otros. Ninguno de nosotros debería pensar tampoco que ha sido excluido de la tarea de ayudar a alguien. El cuerpo de Cristo, su iglesia, funciona solo cuando sus miembros trabajan por el bienestar los unos de los otros. Por eso, déjeme terminar haciéndole algunas preguntas. ¿Conoce usted a alguien que necesite su ayuda hoy? ¿Conoce a alguien que necesite su ayuda? Levanten la mano si conoce a alguien. ¿Hay algún hermano o hermana en Cristo a quien usted conoce que necesita ser corregido, que necesita ser amonestado? ¿Hay algún hermano o hermana a quien usted conoce que necesita ser animado? ¿Hay alguien cristiano a quien usted conoce que antes se reunía con nosotros, adoraba al Señor, le servía a Él y ya usted no lo ve? Si es así, búsquelo. Vaya donde esté, ore por él y dígale que Dios lo ama, que Dios le perdona,
y que en este lugar hay una silla vacía que él tiene que ocupar o ella tiene que ocupar. Vaya y dígale que en esta familia le estamos extrañando. Alabado el nombre del Señor. Padre, gracias. Pablo fue muy duro con los Gálatas. Nunca leemos a Pablo en un tono tan enérgico, tan fuerte como en la epístola a los Gálatas. Sin embargo, anoche mientras oraba por el mensaje, el Espíritu Santo me hizo recordar algo que Pablo dice, a pesar de ser tan enérgico. En el versículo 19 del capítulo 4 de la epístola, Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Les he hablado de esta manera, les he amonestado de esta forma, pero estoy como una mujer de parto, con dolor, para que Jesús se forme en ustedes. Padre, gracias. Sus ojos cerrados, alguien esta mañana necesita ser restaurado. Alguien ha escuchado este mensaje y necesita venir a Dios a contarle sus faltas, a pedir perdón y saber que Dios es suficiente para perdonarle. Toda persona que sienta que necesita de la gracia perdonadora y restauradora de Dios, levántese por favor y venga aquí al frente. Venga aquí al frente. Camina hasta el altar. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Camine hasta el altar. Qué bueno. Ore a Dios. Ore a Dios. Vamos, hay personas viniendo, los pastores y pastoras. Los pastores y pastoras. Dios está aquí. Dios está en este lugar. Dios está en medio de nosotros. Dios está en medio de nosotros. Iglesia, ore en este momento. Pide que la gracia y el favor de Dios sea. Colócate de pies, por favor, iglesia. Oren por ellos. Tal vez usted no necesita venir a ser restaurado hoy. Probablemente algún día lo necesitemos. La actitud que asumimos frente a las fallas de los demás será la que Dios asumirá frente a nuestras propias fallas. El Dios de gloria que restaura, el Dios de gloria que levanta. Juan Carvajal, ayúdame por favor. El Dios de gloria que bendice. Él está en medio de nosotros. Su favor, su misericordia están aquí. Padre, ayúdanos a ser una iglesia de restauradores. Ayúdanos a levantar a los que han caído, a predicar el perdón, la gracia, la restauración en Jesús. Amén, amén. Ustedes pueden ir un momento por esa puerta. Por favor, en privado alguien va a orar por ustedes. Ustedes que vinieron al frente, crucen esta puerta y en privado alguien va a orar por ustedes. Bendigo a cada uno de ustedes. Oro para que Dios les guarde y para que Dios derrame su espíritu. Podamos decir: yo soy un restaurador.
Dios los bendiga y los guarde.